amado, te damos muchas gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivos, de poder reconocer lo que tu palabra dice, Padre amado, en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Gracias porque nosotros somos testigos, Padre amado, de esta enorme bendición. Qué hermoso es poder vivir, poder ser adiestrados a través de tu palabra, ser enseñados. Gracias por cambiar nuestra vida. Gracias porque a diario nos das una palabra que nos catapulta a niveles mayores. Estamos agradecidos por lo que estás haciendo a diario. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. A Dios sea la gloria. Mis amados hermanos, hoy terminamos esta enseñanza que nos tomó 12 estudios, extraordinario. Yo le digo mini estudios porque en realidad el tiempo es muy corto y tenemos que hacerlo de esta manera, pero a Dios sea la gloria. Han sido 12 enseñanzas que yo espero que usted las haya grabado en su corazón porque es una palabra con la cual usted puede terminar este año y sé que viene más palabra para que comience un nuevo año con una expectativa mayor. Esta es la respuesta que Dios nos da a aquellos que en algún momento de la trayectoria dentro de la vida cristiana le hemos dicho al Señor, úsame, úsame, Señor. No es una oración antibíblica, es una oración muy bíblica porque es una oración que se debe de hacer, pero también debemos entender porque en los planes divinos Dios ha decidido en su soberanía usar a los seres humanos, a nosotros, imperfectos, en proceso de ser transformados, así lo ha decidido Dios y contra eso no podemos oponernos. Entonces Dios nos muestra a través de Primera de Samuel capítulo 3, del 4 al 10 fue la base bíblica que usamos. Necesito repetir esto porque como hoy terminamos, para entrar directamente a lo que Dios nos quiere decir, el llamado que Dios hizo con Samuel. Entonces yo me propuse mostrarte al menos tres características de los que Dios usa. La primera es que Dios usa a las personas que desean hacer su voluntad, ya lo expliqué. La segunda característica es que Dios usa a las personas que están dispuestos a pagar el precio y ya lo expliqué. Y la tercera, con la que hoy terminamos, es que Dios usa a las personas que confían en sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, escucha lo que dice. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta porción de la escritura nos reafirma que a nosotros se nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina y Dios lo hace a través de promesas que el apóstol Pedro describe como preciosas y grandísimas promesas, donde esas promesas que Dios nos da nos ayuda a vivir conforme a la escritura y aún siendo liberados de tanto ofrecimiento en el mundo y de los mismos impulsos que la Biblia describe como concupiscencia, hablando de esos deseos de la carne que muchas veces nos volvemos más sentimentalistas que escriturales y nos dejamos guiar por emociones y no por lo que dice la palabra. Entonces, cada una de las promesas que Dios nos ha dado, según el pasaje que leímos, son verdad y se van a cumplir. Obviamente, cada una de ellas tienen su tiempo
y su proceso. Esto es un detalle que debemos de tener en cuenta. Cada promesa que Dios nos da son muchas, son preciosas y grandísimas, que son verdad y que se van a cumplir, pero que cada una tienen su tiempo y su proceso, porque obviamente es necesario que nosotros entendamos el proceso en la vida del reino, porque Dios usa el tiempo, Dios usa los desafíos de nuestro diario vivir, obviamente para moldear nuestro carácter. Recuerda que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en el tiempo señalado. El día que tú y yo nacimos fue en el tiempo señalado. Las promesas que Dios te ha dado es en el tiempo señalado. Ahora, si haces un recorrido por la escritura, te das cuenta que a todos los que Dios llamó para ser usados tuvieron que pasar por un tiempo de espera, pero creyendo a las promesas. Ejemplo, Abraham esperó 25 años. A quien se le llamó el padre de la fe, también tuvo que esperar. Y en ese desespero, mientras esperaba, sucedieron muchas cosas que él hizo que no fueron bíblicas, que Dios no las aprobó, pero sin embargo Dios en su inmenso amor nos va quitando todas las vendas y nos va llevando a su propósito. Fueron 25 años. Moisés pasó 40 años de proceso, 40 años de proceso, que también Dios permitió que fuera educado, que hubiese crecido allí en el palacio donde estaban los egipcios, para que él aprendiera ciertas cosas que necesitaría en el momento que Dios lo iba a usar. José también esperó 13 años antes de ser el segundo en el reino, antes de ser el segundo allá en mando, el gobernador, que por la palabra de él se regía todo. Tuvo que esperar 13 años de proceso donde sucedieron muchas cosas. David tuvo que esperar 15 años, aunque se ungió antes, pero fueron 15 años. Entonces, Caleb, otro ejemplo, Caleb esperó 45 años de proceso para recibir lo prometido. Ahora, un ejemplo personal. Para yo ser oficialmente el pastor de la iglesia Celebración de Vida aquí en Baytown, Texas, donde estoy pastoreando ahora, tuve que esperar 4 años para ver el cumplimiento de lo prometido y 7 años siendo procesado por muchos desiertos, que da la suma obviamente de los 11 años que llevo en esta ciudad de Houston, donde Dios nos entregó una nueva asignación después de haber dejado la iglesia en Massachusetts, donde fundamos allí la iglesia donde quedó mi hermano. Entonces, en ese tiempo, en ese proceso, es donde muchos cristianos se desesperan y terminan cometiendo dos errores muy graves, porque a lo mejor estuvo en un culto y se le dio una palabra profética y se le dijo vas a ser pastor o Dios te ha entregado esto, entonces comienzan a brillar a destiempo, comienzan a hacer las cosas a su manera, entonces comienzan a funcionar en su llamado a destiempo y lo hacen a su manera y no dejan el tiempo del proceso para ser formados, y ahí es donde terminan quemándose, ahí es donde terminan haciendo cosas que conllevan obviamente a la catástrofe ministerial y una inmadurez a la hora de tomar decisiones. Isaías 49 nos habla de que hay un tiempo en que Dios a todos nos deja en su aljaba. La aljaba es donde se guardan todas las flechas y Dios nos guarda en la aljaba para ser lanzados en el tiempo que Él considere. Entonces, muchas veces hay personas que anhelan el llamado, el ministerio y comienzan, no tienen la fuerza de esperar los procesos.
terminan haciendo cosas equivocadas. Y el primer error, que no solo se autollaman, se autonombran porque no permiten el tiempo de ser procesados, porque todos tienen que ser procesados, porque Dios necesita moldear nuestro carácter para que no seas un neófito, para que no seas un inexperto. Y hoy en día hay muchas personas que no les gusta este proceso, entonces quieren ser jefes. No, están cansados de ser indios, quieren ser caciques. Perdóneme la comparación porque no pretendo herir susceptibilidades, sino en el ejemplo que estoy dando, en una manera metafórica, para que entienda que hay un refrán que nosotros decimos, no sé si usted lo conoce, es que alguien dice, en esta compañía hay poco indio, mucho cacique, o mucho cacique, poco indio. ¿Por qué? Porque a los seres humanos, porque Dios nos hizo para dominar, les gusta mucho mandar. Al ser humano le gusta mucho mandar, le gusta mucho que le obedezcan. Pero si usted quiere mandar, aprenda a obedecer, aprenda a esperar. Entonces hay muchas personas, el segundo error que cometen es como no ven los resultados esperados, entonces dejan de creer en lo que Dios les prometió y se dejan guiar por sus razonamientos, por sus deseos, por sus impulsos y no aprenden a esperar. Romanos capítulo 4, el versículo 18, Pablo le escribe a la iglesia y le da el ejemplo a la iglesia de Roma, le da el ejemplo, escuche bien, allí a los romanos, el ejemplo de cómo Abraham supo esperar. Mire lo que dice el versículo 18 de Romanos 4. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham no se dejó debilitar ni por la apariencia que él tenía como viejo y quizás había perdido su potencia viril, ni tampoco se desanimó al ver que su mujer era una mujer estéril, había cesado ya la costumbre de la mujer, también era una mujer de edad. Él no se debilitó en eso, sino que se fortaleció en fe, creyendo, teniendo esa esperanza, que si Dios le dijo que iba a tener un hijo, Dios no depende si tiene matriz o no tiene matriz. Dios no depende si terminó ya su potencia viril. Dios no depende si ella está ovulando o no está ovulando, o ya es una mujer menopáusica. Dios no depende de eso. Cuando Dios suelta una palabra, no la suelta basado en el ambiente ni en las crisis. Se cumple lo que Dios dice. Si no hay matriz, pues se prepara la matriz. Si no hay potencia sexual, pues Dios la pone, pero el hijo nace, porque Dios lo dijo y punto. Versículo 20 dice, tampoco dudó de la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escucha esto, dando gloria a Dios. Y mire lo que dice aquí, plenamente convencido, plenamente convencido. Perdóneme si le sueno muy monotemático, pero es necesario escuchar esto. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, cuando parecía que ya no había ninguna esperanza, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, la expresión esperanza contra esperanza tiene que ver con aquellos momentos de nuestra vida en que la esperanza humana se ha terminado y solo queda la esperanza de Dios. Aún los mismos doctores dicen, hasta aquí. No podemos hacer más nada. Como si te dijeran, se terminó tu esperanza. Pero en ese momento que el hombre dice, se terminó tu esperanza, entonces tú te aferras a una promesa que sigue vigente y comienzas a declarar y a creer en la promesa que Dios te ha dado. ¿Por qué dice la Biblia en Isaías 58:11? Jehová te pastoreará siempre. En las sequías, él saciará tu alma.
Él dará vigor a sus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que es necesario que entendamos que cuando creemos a las promesas de Dios, que es la tercera característica de creer, de confiar en sus promesas, wow, esto te va a catapultar a un nivel mucho mayor. Así que tú y yo, que le hemos dicho al Señor, úsame, quiero decirte hoy algo muy importante. Si deseas ser usado por Dios, debemos de creer, de confiar en cada una de las promesas que Dios nos hace, independientemente de cuánto tiempo se tome. Porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.